Pueden tomar asiento, mis hermanos queridos, por favor, en esta tarde. Nos alegra mucho ver a nuestro hermano Luis. Después de tanto tiempo le damos un aplauso de bienvenida a nuestro hermano Luis, marido de Betsaida. Gloria a Dios. Bienvenido, mi hermano. Bendiciones. Bueno, gloria a Dios. Algunos me preguntan, ¿y cómo fue el viaje? Mira, si hubiera estado usted el jueves, se hubiera enterado. Porque yo la información del viaje la di el jueves. Así que si se la perdió, ponga el culto del jueves y no me haga repetir otra vez todo porque no es plan. El viaje fue bien, gracias al Señor, todo muy bien, todo bendecido, muchas puertas abiertas. Y vuelvo otra vez a reiterar lo que ya he dicho en varias ocasiones. La necesidad urgente que tenemos en este momento en nuestro ministerio es de obreros. Esa es la gran necesidad. Gente tenemos por todas partes, niños, jóvenes, familias, posibilidades de abrir obra en muchas partes del mundo, todas. Pero lamentablemente, de momento, necesitamos obreros, sobre todo parejas, parejas que quieran prepararse para servir al Señor en cualquier parte, sea de España o fuera de España. Hoy por hoy, gracias al Señor, no es como antaño que uno tenía que ir a un lugar y, como se decía, picar piedras, ¿no? Para ver si logramos alcanzar a un par de personas y después alquilar un local y luego movernos a otro. Hoy en día las cosas han cambiado tanto y yo creo que Dios nos ha sorprendido tanto que ya no hay que buscar a la gente, ya la gente le busca a uno. Así de claro. Hace unos días anuncié, así por encimita nada más, que si Dios lo permite estaremos en Guatemala. Es un país que yo nunca he estado. Yo he estado en Centroamérica, pero no he estado en Guatemala y anuncié así un poquito por encima que vamos a estar allí, creo que son 4 o 5 días, y empiezan a llover llamadas y correos y dónde van a estar y cuánto van a estar y queremos que abran una iglesia y aquí y allá. Es decir, la necesidad de obreros es tremenda, tremenda. Por todas partes hay una necesidad enorme. Como les dije el día jueves, si tuviéramos en este momento una pareja bien preparada, bien instruida, con un claro llamamiento de servir al Señor, podríamos mandarlo mañana mismo a Florida. Tenemos varios lugares en Estados Unidos, pero donde más gente tenemos, en uno de los estados donde más gente tenemos es en Florida. Tenemos cientos de personas que podrían perfectamente, ellos mismos lo han dicho, alquilar un local mañana mismo, ¿verdad? Pero no hay un obrero, no hay un pastor cualificado que pudiéramos dejar en este momento allí. Así que yo les pido una vez más, no sé si lo hacen cuando yo les pido oración, no sé si lo hacen, pero que sí. Necesitamos urgentemente que Dios levante obreros, que Dios prepare, que Dios levante y que Dios nos ayude en esto, porque lamentablemente no podemos atender a todo el mundo. Uno intenta ir para aquí, para allá, hablar con unos, hablar con otros. Otra vez hemos estado en reuniones donde hemos visto, yo sé que a lo mejor para algunos, sobre todo de aquí de Canarias, que no han visto esto en otras partes, es muy sorprendente cuando llegas a muchos lugares y ves colas enormes de gente que hacen horas, colas, para poder entrar a un culto. Gente que viene en avión, gente que viene conduciendo días y días para entrar a una sola reunión, porque no hay capacidad para el culto del día siguiente. Gracias a Dios, la obra en Las Vegas va muy bien. La obra en San Francisco, gracias al Señor, también va muy bien. Ahora van a comenzar a extenderse a otros lugares. Pero si tuviéramos obreros, repito, podríamos tener un montón de iglesias. Y cuando digo, vamos a ir a Guatemala, ya enseguida empiezan los de Chile, los de México, aunque en México también tenemos iglesia, los de Argentina. ¿Y cuándo vienen para acá? ¿Y cuándo vamos a hacer? Hermanos, que uno no tiene el don de la omnipresencia. Menos mal que a través de las redes sociales uno puede predicar al mismo tiempo en muchas partes del mundo, pero la gente anhela, lógicamente, tener allí a un pastor. Ahora mismo, esta tarde, no está aquí con nosotros Anderson, porque lo hemos mandado a Bruselas. En Bruselas también tenemos una congregación muy linda. Si algún día van a Bélgica y quieren congregarse en una iglesia, pues nos dicen, nosotros le damos la dirección. Y como Anderson no se pudo llevar a Vanessa, pues claro, lo que pasa es que antes eran 2, ahora ya son ¿cuántos? 5, más el que viene. Entonces, claro, el tema es que como no lo queríamos mandar solo, pues se fue con Edison y en este momento están allí en Bélgica ellos dos. Vendrán mañana, ya nos dirán cómo les fue la cosa. Así que ore para que el Señor, si pone en su corazón el deseo de servir al Señor, que usted se prepare lo mejor posible para que pueda ser enviado a una de estas obras y pueda atenderla con la sabiduría que el Señor le va a dar, sin lugar a duda.
También quiero aprovechar para pedir oración por nuestro Congreso. Ya estamos prácticamente ahí a las vueltas. El día 6 de abril estamos en Toledo. Este es el último año que vamos a estar en ese lugar porque ya no hay más lugar. Se ha quedado muchísima gente fuera, muchísima gente fuera. Hemos alquilado los hoteles del pueblo, hemos alquilado nuevamente el hotel que tuvimos el año pasado y ya no hay más capacidad, ya no podemos meter a más gente. De hecho, el comedor que utilizamos el año pasado para los cultos, ahora solamente va a ser comedor. Vamos a tener que hacer o varios turnos, o unos en el comedor de arriba, otros en el comedor de abajo, y hemos alquilado una carpa enorme que va a venir una empresa a montarnos para poder hacer los cultos fuera, porque ya dentro va a ser solamente comedor. Así que bueno, damos gracias al Señor por todo esto, pero repito, tenemos que orar urgente para que el Señor levante obreros. Dice la Biblia, la mies es mucha, más los obreros son pocos. Pero bueno, dice también la Biblia que si rogamos al Señor de la mies, el Señor enviará obreros. Ahí estamos creyendo en eso. Y Damaris y Diego se casan, ¿cuándo? Creo que hay una boda por medio, ¿no? ¿Cuándo es? El 29 de abril. El 29 de abril. Pues menos mal que me lo recordaron. Ok, 29 de abril tenemos una boda. ¿Dónde va a ser? ¿Aquí, en el puerto? En algún lugar por ahí. En un lugar de La Mancha, ¿no? Ok. Bueno, pues muy bien. Tendremos una boda también dentro de poco, ya lo anunciaremos. Y también queremos decirle a los que no están bautizados, que se quieren bautizar, que hablen conmigo o con Anderson lo antes posible para organizar, si puede ser en el Congreso de Toledo o antes de que yo me vaya en el verano, pues sería muy bueno que organizáramos un culto de bautismo junto con los hermanos del Puerto de la Cruz, ¿de acuerdo? Para que así podamos pasar un día juntos o una mañana juntos y celebrar los bautismos tanto del puerto como de Santa Cruz. Decirles que se ha alquilado un local nuevo en otra parte de Fuerteventura. Ya teníamos una iglesia en Morrojable, pastoreada, atendida por nuestro hermano Alberto, pero los hermanos del puerto de Rosario, que estaban reuniéndose en un cine, ya han decidido alquilar un local y juntarse también a nuestro ministerio. Así es que ahora tenemos 2 iglesias también en Fuerteventura, por si acaso alguno de ustedes está pensando en irse de luna de miel, porque en luna de miel también es bueno ir al culto, ¿no? Digo yo, ¿no? Que algunos, como están en la luna de miel, se quedan en la luna y se comen la miel, ¿no? Entonces, oren también por esa nueva obra, aunque ya es una obra que lleva años funcionando, pero ya están arreglando el local y creo que ahora para el próximo mes, Dios mediante, van a inaugurar el nuevo local en Fuerteventura, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, los niños pueden pasar ya a sus clases de escuela dominical. Ya le damos la bienvenida a todos los hermanos que están conectados en este momento en directo con nosotros, hermanos de San Francisco, de Las Vegas, de México, de Colombia y tantos lugares. Y mientras van pasando los niños, también recordarles que nuestro hermano Osman, el pastor nuestro en Tierra Alta, en Colombia, va a estar con nosotros en el Congreso de Toledo. Él hacía mucha ilusión venir de Colombia para estar con nosotros. Dios mediante estará junto con su esposa. Así que tendremos un buen grupo de pastores este año en el Congreso. Vienen también de Italia, el pastor Antonio Panocchi y su esposa. Y nuestro hermano Osman también pide oración porque hemos abierto también obra en Bogotá. Y él tiene que viajar en avión para atender las 2 iglesias, tanto la de Tierra Alta como la de Bogotá. Oren también para que el Señor le dé fuerzas y lo guarde y también esa obra siga adelante. Que hay muchísimos hermanos en Bogotá que hacía mucho tiempo que estaban pidiéndonos, por favor, vengan y abran una iglesia. Y ayer, viendo las cosas que a uno le regalan cuando sale de viaje, me han regalado como una tela muy bonita, enorme, con una fotografía de la ciudad de Chicago. Y doblando la tela, me di cuenta que por atrás habían escrito un versículo del libro de los Hechos y ponía, ven, pasa y ayúdanos. Y yo digo, mira, otros más que piden también ayuda, ¿no? Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 10. Yo hoy, muy temprano a la mañana, reflexionaba en torno a esta porción de la Biblia que, como bien saben ustedes, se nos habla de un personaje que a mí me da personalmente mucha tristeza como terminó.
Es muy bonito cuando uno ve una vida destrozada, una familia dividida, una persona arruinada por la droga, por el alcohol o por lo que sea, que viene a los pies de Cristo y esa persona comienza a ser restaurada y esa vida cambia. Y qué alegría tan grande, ¿verdad, hermanos? Es una maravilla. Cuando llegas, por ejemplo, ahora en este viaje que hemos hecho en Estados Unidos y te dice la gente, oye, yo me reconcilié con el Señor, yo hacía años que no me congregaba, estaba en rebeldía, estaba mal, y se reconcilian con el Señor. Y no hace falta esperar al último momento de tu vida, ¿verdad? En este viaje tuve, como les contaba el jueves, la experiencia de un muchacho que me llamó, me dijo, por favor, si puedes llamar a mi madre que está en el hospital. Yo le llamé y tuve unas últimas palabras con ella de aliento, de ánimo, en fin, hice lo que pude y nos despedimos. Una hermana que yo bauticé el año pasado en México, cuando estuve allí. Y a la hora me llamaron y me dijeron, mi madre acaba de partir a la presencia del Señor. Así que una hora antes hablé con ella, una hora después yo le dije, cierra los ojos, tú cierra los ojos y cuando los abras estarás en la presencia del Señor. Pero no hace falta llegar al momento de la muerte, a la agonía, para clamar a Dios. Lamentablemente hay gente que espera y espera y espera y dice, bueno, lo estoy pensando, pero no hay nada que pensar, ¿sabes? Cuando tú quieres cambiar de verdad, esa es la pregunta, ¿quieres cambiar de verdad? Cuando tú quieres cambiar de verdad no hay nada que pensar. Hay que ser decidido, hay que ser radical y se puede restaurar una vida por muy rota que haya sido por el pecado. Pero en el caso de este personaje fue todo lo contrario. Fue un personaje que terminó mal, tan mal que al final decidió quitarse la vida. Qué triste, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 10 lo siguiente. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte Gilboa. Versículo 2. Los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Verso 7. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia, ¿no? ¿Verdad? Esto no tenía por qué haber terminado así. Es como cuando casas a una pareja o conoces de unos hermanos que te enteras,
oye, que se han separado. ¿Cómo? Sí, que se han separado, se han divorciado, unos se han ido por un camino y otro se ha ido por otro camino. Aquello que empezó con aquel supuesto amor y con promesas y con cariño y todo, resulta que al final te enteras que otro matrimonio más roto, otra familia destrozada, los hijos en rebeldía, o preguntas a lo mejor por alguien y te dice, no, ya no está en los caminos del Señor. ¿Cómo que no? No, hace años que se dejó de congregar. En principio dice que iba a buscar otra congregación, que iba a buscar otra iglesia, pero finalmente se enfrió, se apartó y no quiere saber nada del Señor, ¿no? Como este muchacho que acabo de conocer ahora creo que fue en San Francisco, que se me acercó su madre y me dijo que lo había traído y que él en un acto de rebeldía y que no quería saber nada del Señor, se volvió a la Iglesia Católica. Pero nuevamente otra vez ha vuelto a los caminos del Señor y se ha reconciliado y otra vez está sirviendo al Señor. Pero constantemente, ¿verdad? Uno oye, unos más que otros, lógicamente, conocemos de personas que empezaron bien, jóvenes que iban bien encaminaditos, matrimonios que se habían reconciliado, aquel que se había bautizado, aquel que decía que quería servir al Señor y por H o por B, por el motivo que desconocemos, resulta que todo terminó en un auténtico desastre. ¿Y por qué? Bueno, el pasaje que hemos leído nos cuenta algunos motivos de la ruina de Saúl. No siempre sabemos los motivos por los cuales un matrimonio se rompe, una iglesia se divide, un hermano se enfría, pero en este caso la Biblia nos enseña y destaca que este hombre fue una persona que se rebeló contra el Señor y que terminó consultando a una adivina, a una mujer de Endor, del pueblo de la localidad de Endor, para que le dijera lo que tenía que hacer el día siguiente cuando iba a pelear contra los filisteos. Yo creo sinceramente, y de hecho ese es el título del mensaje de hoy, por si hoy o mañana o cuando sea lo quieren volver a oír o a escuchar, yo creo que Saúl se equivocó de enemigo. Rotundamente, se equivocó de enemigo. El peor enemigo de Saúl no fue nunca David. De hecho, David no fue un enemigo de Saúl. Él creía que lo era. El peor enemigo de Saúl era él mismo. Ese fue el peor enemigo de Saúl. Su carácter, su falta de madurez, su rebeldía, su desobediencia, su querer aparentar y fingir delante de los demás lo que no era. Ese era el verdadero enemigo que este hombre tenía. David no era enemigo para Saúl, ni mucho menos. David era una de las personas que más respetaba y amaba al rey Saúl, que dicho sea de paso, llegaron a ser pues también parientes, porque David se casó con una de las hijas del rey Saúl, aunque después se la quitó y se la dio a otro. Así que Saúl se equivocó rotundamente de enemigo y malgastó su vida, sus energías, su tiempo, sus recursos en perseguir a un enemigo que él se había inventado, pero que en el fondo no era realmente su enemigo. Y mi pregunta es, ¿contra quién estás peleando tú? ¿Quién consideras tú que es tu enemigo? ¿Quién consideras tú que te está amargando y complicando tu vida? ¿Ese novio que tuviste y te abandonó y se fue con otra? ¿Ese marido que se fue con otra? ¿O ese hombre que se fue con otro? ¿O ese hijo? No, mira, vamos a ser honestos. Nuestro mayor enemigo, sinceramente, somos nosotros mismos. A veces tenemos la tendencia, incluso los cristianos, lógicamente, de buscar siempre una especie de chivo expiatorio. Espero que los hermanos de otros países entiendan esta expresión. De hecho, la tengo que explicar un poquito, ¿no? Siempre tratamos como de buscar una excusa para justificar nuestro error, nuestro pecado o nuestra postura equivocada frente a la vida, ¿no? Si no es el diablo, es Dios. Si no es la iglesia, es el pastor. Si no es el gobierno. Pero siempre hay algo o alguien que impide que tú levantes cabeza. Y no nos damos cuenta, sinceramente, que nuestro mayor enemigo no es ni la iglesia, ni el pastor, ni siquiera el diablo, fíjate lo que te digo, sino que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y por eso es muy importante, como dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque es en los días de la juventud cuando uno toma una serie de decisiones que van a marcar tu destino, para bien o para mal. Casarte con la persona equivocada es abrir tu fosa, es abrir tu tumba, es adelantar tus desgracias sin necesidad. Casarte con la persona correcta puede llegar a ser, sin lugar a dudas, una tremenda bendición.
Las decisiones que tomemos en la juventud pueden marcarnos para el resto de nuestras vidas. De hecho, hay gente que tomó malas decisiones cuando eran mucho más jóvenes y esa mala decisión les siguió y les persiguió durante el resto de su vida. Por eso qué importante es tomar sabias decisiones, pedir consejo, no vivir aislado. Yo veo jóvenes que no consultan con nadie, que no preguntan nada, que ahora sí, ahora no. Son gente cerrada, gente hermética, gente misteriosa, que no sabes si van, si entran. Yo digo, bueno, algún día se darán cuenta de que si hubieran pedido consejo a alguien mayor que ellos, que ya transitó por el camino por el que ellos quieren transitar, pues a lo mejor se hubieran podido evitar muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas, ¿verdad? Uno de los grandes problemas y carencias de la vida de Saúl fue su constante rebeldía. Era un rebelde, claro, era el rey. Y no hay nada peor que una persona rebelde con poder o con autoridad. Porque ¿quién se iba a atrever a llamarle la atención? Solamente uno, el profeta Samuel, que por cierto tampoco le hizo mucho caso, que digamos. Al final, ¿cómo terminó Saúl? Suicidándose, quitándose la vida. Pero lo triste de todo esto es que no solamente terminó él con su vida, lo cual ya es realmente una tragedia, sino que dice que el día que él murió, también murió Jonatán, también murió Abinadab y también murió Malquisúa, es decir, sus propios hijos. Es decir, que en su mala decisión arrastró a su familia. Fíjate qué curioso, yo pensaba hoy en esto, se mencionan aquí los tres hijos de Saúl. Repito, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, que el padre los llevó a una guerra a la cual nunca tenían que haber ido y terminaron muriendo juntamente con su padre. Fíjate qué diferencia aquel padre que también tenía tres hijos, se llamaban Sem, Can y Jafet. Y estoy hablando de Noé. La Biblia dice que el arca, aquel enorme barco que Noé construyó, no lo construyó solo, sino que él lo construyó con la ayuda, con la participación de sus tres hijos, Sem, Can y Jafet. Es decir, por una parte ves a un padre que involucra a sus hijos en las cosas del Señor, trabajan juntos como familia y gracias a esa unidad familiar y gracias a esa armonía se pudo construir aquel enorme barco que sirvió por lo menos en aquella época para salvarles la vida. Y ahora te encuentras con otro padre con el mismo número de hijos, en este caso el rey Saúl, que en vez de involucrarlos en la obra del Señor o en algo bueno, los involucra en una mala batalla y al final terminan también ellos, juntamente con él, muriendo. Pero no solamente murieron sus tres hijos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, sino que dice también que su escudero, el que le afilaba las espadas, el que le daba la lanza, el escudo, etcétera, también murió. Y no solamente eso, sino que en el verso 6 dice, así murieron Saúl, sus tres hijos y toda su casa juntamente murieron en aquel monte Gilboa. Así fue un desastre. No solamente se perdió un rey, se perdieron hijos, se perdió una familia entera, toda una dinastía. Y probablemente estos chicos también estaban casados y puede ser que a sus mujeres también las mataran, o a sus nietos, o a sus bisnietos, vete tú a saber. Es decir, las decisiones que tomamos en la vida pueden llevar a bendición a mucha gente o pueden llevarlas a la ruina completamente. Por eso no te tomes a la ligera las decisiones que estás tomando hoy por hoy, porque aunque para ti no tengan importancia, cuidado, porque puedes estar poniendo una base mala de arena sobre la cual quieres edificar no sé qué, pero al final cuando vengan los auténticos problemas de la vida, se te puede desmoronar la casa abajo. La palabra de Dios nos enseña que tarde o temprano contra las familias, porque esa es una parábola que se da para la persona que quiere edificar, y quién no quiere edificar más que una persona que quiere casarse o compartir su vida con alguna persona, tiene que tener sumo cuidado qué fundamento va a poner. Un fundamento arenoso para construir rápido y no gastar mucho tiempo ni dinero, o un fundamento que lleva tiempo y a invertir, porque cavar hasta llegar a la roca sólida, hasta la piedra viva, lleva un tiempo, pero salvó de la ruina, salvó del desastre aquel hombre que edificó su casa, y dice la Biblia que los vientos no la pudieron destruir. Perdió el tiempo Saúl de una forma terrible. Sinceramente, perdió el tiempo en batallas a las cuales nunca tenía que haber ido
Y por eso yo quiero volver a insistir en aquella línea de mensajes que estuve dando no hace mucho tiempo diciendo, ¿en qué batalla estás metido, querido? ¿En qué lío te has metido? Porque Pablo hablaba, cuando yo les hablaba de este tema, de la buena batalla. Dice, he peleado la buena. Y yo me preguntaba cuando leía aquel texto, ¿quiere decir que hay malas? ¿Hay malas batallas y buenas batallas? Por supuesto que sí. Hay batallas que son malísimas, como por ejemplo esta, en la que Saúl se fue a pelear sin el favor de Dios, sin el respaldo de Dios. Sabiendo que Dios no estaba con él, él se mete en camisas de 11 varas, se mete a pelear una batalla contra unos enemigos terribles como eran los filisteos, y en esa batalla no solamente él cae, sino que además cayeron sus hijos y toda su familia y toda su casa. Por eso qué importante es que nosotros reflexionemos y nos preguntemos contra qué o contra quién estoy peleando. Porque puede ser que como Saúl te pase, estás peleando contra el enemigo equivocado. Número uno, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y por supuesto también cuando leemos el Nuevo Testamento vemos que Pablo pedía oración a las iglesias que él había establecido y pastoreado, porque querían momentos puntuales visitarles, dice, pero el diablo nos ha estorbado. Y pido oración para que el Señor nos allane el camino, porque no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, la realidad del mundo espiritual. Hay gente que vive como en una dimensión únicamente material, lo que toca, lo que ve, lo que siente, lo que pesa, lo que huele, pero se olvidan que hay una realidad que es el mundo espiritual, en el cual lamentablemente Saúl se metió de una forma incorrecta, porque dice la Biblia que viendo que el cielo ya se había cerrado para él y viendo que ya Dios no lo respondía, se fue a consultar a una localidad llamada Endor, y allí dice la Biblia que consultó con esta divina, y el final del texto dice, por esta causa Dios traspasó su reino. En otras palabras, perdió la corona, perdió el respeto, perdió la autoridad, perdió la familia, perdió la vida y lo perdió todo. Porque consultó a quien nunca tenía que haber consultado, porque peleó contra el enemigo equivocado, porque fue a pelear una batalla que nunca tenía que haber peleado y porque nunca hizo caso a las amonestaciones y a la corrección del Señor. ¿Saben la conclusión a la que yo he llegado? Hay personas que no piden consejo, hay personas que no hablan, hay personas que no te cuentan nada porque en el fondo no quieren hacer caso a lo que les vayas a decir. Porque en el fondo creen que su opinión es la correcta, porque a lo mejor tu opinión choca con la de ellos o con la de ellas y por consiguiente mejor se callan, aunque después se peguen contra la pared, no dicen nada, pero porque en el fondo no están dispuestos a decir, me he equivocado, el plan que tengo, la persona que tengo en la cabeza, lo que quiero hacer no es lo correcto. Entonces, como probablemente me lleven la contraria y no me den la razón y no me apoyen en lo que quiero hacer, mejor me callo, no digo nada, yo entro, salgo, adiós, buenas tardes, chao, y cada uno a su casa. Hermanos queridos, la iglesia nos enseña la Biblia que es un cuerpo. Y en un cuerpo los miembros no hacen lo que les da la gana. Los miembros todos dependen de una cabeza y tenemos una cabeza, una autoridad que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los miembros creen que tienen la razón y la cabeza se equivoca, amigo, estás enfermo. Cuando el miembro quiere actuar fuera de las directrices que manda la cabeza, ese miembro está enfermo y te puede jugar muy malas pasadas. Cuando una persona no controla sus piernas, cuando una persona no controla sus movimientos, cuando una persona no controla su cuerpo, es porque estás enfermo, algo te está pasando, ¿verdad? Y en el sentido espiritual también hay enfermedades que afectan nuestra vida espiritual. Y Saúl era una persona sana, una persona que tuvo una oportunidad maravillosa de llegar a ser un hombre muy usado por Dios. Pero como no hizo caso a la palabra de Dios, cuando la conocía, cuando la oía por parte de los labios del profeta Samuel, terminó amargado. Y no hay enfermedad peor en la vida de un supuesto cristiano que ver a un cristiano triste, apagado y amargado. Es triste, sinceramente. Cuando una persona, en vez de ser una persona gozosa y alegre y disfrutar de la vida, lo ves que siempre se está quejando, le cuesta gozarse de la vida, se queja del trabajo, se queja de estar solo, se queja de estar casado, se queja del sueldo que le pagan o que no le pagan. Cuando tú ves a una persona llamada cristiana
nacida de nuevo, que supuestamente ha entendido el evangelio, y tú lo ves amargado, lo ves triste, lo ves apagado, lo ves que está siempre quejándose o lamentándose o creyendo que le falta algo, yo te voy a decir lo que te falta, y es más comunión y más relación con el Señor. Porque cuando tú tienes una buena relación con el Señor, aunque te paguen poco, tú ves que ese poquito el Señor lo bendice y el Señor te ayuda. Cuando tú estás bien con el Señor, no dependes tanto de las circunstancias. No dependes del apoyo, del saludo, de la llamada. Ya no dependes de nada. Por eso uno de los grandes éxitos, si me permiten utilizar ese término, que ha tenido y tiene la iglesia virtual, es que los hermanos en sus hogares no dependen de un pastor. Dependen única y exclusivamente de su comunión y de su relación con el Señor. No hay ningún hermano que le salude antes del culto o después del culto. No hay un pastor que venga y le dé una palmadita a la espalda o le toque a la puerta para mañana ir a visitarlo, sino son personas que se han acostumbrado desde el primer momento a poner su pantalla de televisión, su ordenador o como se llame, y depender única y exclusivamente de la palabra que es transmitida por estos medios. Y esas personas han crecido porque no están oyendo comentarios negativos, porque no dependen de los hombres, sino que dependen única y exclusivamente del Señor. Y eso es algo que lamentablemente algunos creyentes no han terminado de aprender. Saúl, si hubiera sido una persona espiritual, que lo podía haber sido, Saúl, si hubiera sido una persona realmente obediente, nunca hubiera tenido necesidad de ir a consultar a ninguna adivina, porque él sabría perfectamente cuál era la voluntad de Dios para su vida. Porque dicho sea de paso, cuando una persona tiene una buena comunión con el Señor, sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Sabe dónde tiene que estar y dónde no tiene que estar. No tienes que estar todo el día y sí, no, esa incertidumbre, esa insatisfacción desaparece, porque hay estabilidad, hay un equilibrio. Tú tienes comunión con el Señor, hay una relación directa con tu Padre. Y el Espíritu que mora en ti te guía. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a la verdad. Él me glorificará a mí. Él os recordará lo que yo os he enseñado. Y todo eso fluye de una transparente y diaria y constante comunión con el Señor. Por eso es lo que yo les animo a que todos ustedes desarrollen cada día. Levántense por la mañana, tengan su devocional privado con el Señor. Oren al Señor, busquen a Dios, busquen de su palabra, lean la palabra del Señor y se van a dar cuenta de que ese vacío, esa insatisfacción desaparece de tu vida porque tu alma está llena de la presencia y de la comunión del Señor. Y eso lo vemos, o mejor dicho, eso no lo vimos nunca en la vida de Saúl. Como estaba desconectado de Dios, tenía que ocuparse en otras cosas. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás ocupado en las cosas de Dios, no te preocupas por las otras cosas. Pero cuando tú no estás ocupado y bien conectado con el Señor, comienzas a desviar tu mirada y comienzas a mirar por aquí y comienzas a mirar por allá. Y entonces, querido hermano, eres una víctima de ti mismo. ¿Qué fue lo que le pasó al rey Saúl? El rey Saúl, repito, se equivocó de enemigo. Pensaba que David lo odiaba. Pensaba que David le quería quitar el trono, se va a una guerra a la que nunca tenía que haber ido y lamentablemente sus 3 hijos murieron en aquel día. Cuando uno de ellos, ustedes lo saben perfectamente porque soléis leer la Biblia, Jonatán, el íntimo amigo del rey David, el segundo rey de Israel, sabía perfectamente que el futuro del país no pasaba por la casa de Saúl, sino por la casa de David. Y él hizo un pacto días atrás, antes de ir a esta guerra, y le dijo al rey David, o al futuro rey David, yo sé que tú serás el siguiente rey de Israel. Yo sé positivamente que mi padre ha sido desechado por el Señor. Por lo tanto, ahí hicieron un pacto entre ellos. Él reconoció humildemente que el futuro de Israel no pasaba por él. Y por eso él se quita su espada de príncipe de Israel y se quita sus vestiduras de príncipe de Israel y se las da a David, y él se viste de pastor y David se viste de príncipe de Israel y le dice, yo sé que en tu reino yo seré el segundo. Y David le ofreció ser su hombre de confianza y podía haber tenido un futuro maravilloso, pero se juntó con la persona equivocada. Y como a ti se te ocurra
correr el riesgo, para probar, como una especie de experimento, de juntarte con la persona equivocada, te puede llegar a pasar, si no físicamente, por lo menos espiritualmente, puedes terminar muriendo y desconectándote de la presencia del Señor. Porque nosotros tenemos, permítame poner el ejemplo, como una especie de imán. ¿El imán a qué se pega? Aquí el púlpito que es de metacrilato, el imán no se pega a esto. El imán no se pega a la madera de una guitarra. El imán se pega a algo de hierro, ¿verdad? A algo que lo atrae. Si nosotros estamos empapados de Cristo, ¿a qué vamos a ser atraídos? ¿A qué tipo de personas vamos a ser atraídas? ¿A personas que no tienen a Cristo? ¿A personas que no quieren saber nada del Señor ni de su palabra? ¿Vas a ser atraído espiritualmente hablando a una persona que Cristo no es el fundamento de su vida? Si no tienes comunión con Dios, probablemente vas a ser atraído a la persona o al lugar equivocado. Pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, mi hermano, tú sabes perfectamente que a veces hay como un rechazo. Y tú dices, yo aquí no me siento cómodo. Yo con esta persona no tengo nada que compartir. Y entonces puedes llegar a entender lo que Pablo dijo cuando dijo, ¿qué comunión, común unión tiene la luz con las tinieblas? O Cristo con Belial. ¿Y Belial quién es? Belial es uno de los muchos nombres que recibe Satanás en la Biblia. Y cuando él habla de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, lo que está diciendo es que tú tienes que juntarte, tienes que ser atraído. Si tienes ese imán de Cristo bien imantado por su presencia y por su gloria, tú eres automáticamente atraído al lugar, a la persona correcta, pero automáticamente te repele todo lugar o todo ambiente o toda persona que no comparte tu fe y que no tiene a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puedes saber? Te voy a dar una prueba. ¿Cómo puedes saber que tu corazón está empapado con la presencia del Señor? Por lo que te atrae. Porque dice la Biblia que el que ama a Dios, y fue uno de los versículos que leí en uno de estos días de devocional, el que ama a Dios aborrece el pecado. ¿Oíste eso? No es que me alejo del pecado porque bueno, no, es que lo termino odiando el pecado, aborrezco el pecado. No me interesa nada. ¿Por qué? Porque como ama a Dios, lo que me atrae es la presencia del Señor. Es como si coges a un pez y lo sacas fuera del agua, no puede vivir. Porque ha sido diseñado y creado para vivir dentro del agua. Pero si a nosotros nos meten dentro del agua, tarde o temprano moriremos. Porque no es nuestro medio natural. Y espiritualmente hablando, hay lugares donde nuestro espíritu y nuestra alma, siempre y cuando, subrayo y repito, siempre y cuando estemos en una buena y óptima comunión con el Señor, nos vamos a sentir como un pez fuera del agua cuando nos vamos a ciertos lugares o nos juntamos con ciertas personas. Mi espíritu, hay un rechazo. ¿Por qué? Porque no hay un imán, no hay algo que me atraiga. Porque a mí ya no me atrae unas piernas, ni unos ojos, ni un pelo, ni nada de eso. A mí lo que me tiene que atraer es el atractivo espiritual. Y tú eres atractivo ante los ojos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que mis queridos hermanos, seamos selectivos. Pero ¿cómo puedo yo tener esa especie de imán dentro de mi cuerpo? ¿Cómo puedo saber yo realmente si esto es aquí o no? Por la comunión con Dios. ¿Cómo está tu nivel de comunión con Dios? ¿Está tu comunión con Dios funcionando bien? ¿Depende directamente de Él? Te aseguro que no vas a tener que pedir tantos consejos probablemente. ¿Por qué? Porque estás alineado con el Señor. Por ejemplo, ¿cómo sabía José que no podía cometer aquel pecado con la mujer de su amo? No estaba la Biblia escrita por ningún lado. No era miembro de ninguna iglesia, no lo estaba mirando nadie. No habían testigos. Dice la mujer que los había echado a todos de la habitación. Pero él dice, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Pero bueno, ¿y tú cómo sabes que esto es pecado? Por la comunión que tenía con Dios. Era tan grande la comunión que José tenía con Dios que no hacía falta ni que leyera la Biblia. Porque aunque quisiera leerla, por cierto, en aquel momento no existía ni una sola letra. O bueno, prácticamente nada, ¿verdad? Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es en estos tiempos que vivimos tener una íntima comunión con el Señor
para poder tener por el uso, como dice Hebreos, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mira, hay gente que no sabe mucho de Biblia, ¿sabes? Hay gente que no son grandes lumbreras ni tienen una gran memoria para saber muchas cosas de la Biblia, pero por la comunión que tienen con el Señor, tienen como una especie de olfato, ¿sabes? Es como esa madre que cuando oye al niño llorar de noche o hace el más mínimo ruidito, automáticamente la madre se despierta. El padre ronca como una moto, no se entera. Y al día siguiente ve a la mujer con ojeras y le dice, ¿qué te pasó? Que te veo cansada. Dice que anoche el niño lloró y tuve que atenderlo. Y dice, el niño lloró anoche. Sí, tú no te enteraste, cariño. Tú estabas en el tercer cielo. Y la madre detectó que el niño estaba llorando, ¿verdad? Pues afinemos el oído para oír la voz de Dios en medio de tantas voces que hoy en día oímos por todas partes. Porque el mundo está tratando de apagar la voz de la iglesia y de silenciar nuestros oídos para que nos hagamos sordos ante lo que Dios nos está hablando, ante lo que Dios nos está diciendo. Y ese fue el gran problema de Saúl, que se tapó los oídos, se puso tapones espiritualmente hablando en sus oídos y sobre todo en su alma. Y el Señor le decía a través del profeta de Samuel, no hagas esto o haz esto, y él no lo hacía. Y entonces dice la Biblia, y ahora lo podemos entender, si oyereis hoy su voz. ¿Qué dice? Síganlo diciendo ustedes. Ahí está. ¿Te das cuenta cómo lo saben? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, yo pregunto, si la amonestación, si el texto, si la exhortación es, si oyereis hoy su voz, yo pregunto en alta voz, ¿y cómo se oye hoy la voz de Dios? Yo tengo todo el tiempo del mundo, ¿eh? Ahí está, pues díganlo. Por la palabra de Dios. Así que cuando se predica la palabra de Dios, es Dios el que está hablando a la iglesia, ¿sí o no? Pues si yo te digo en el nombre del Señor, no te comportes como Saúl y tú te comportas como Saúl, no me extraña que mañana estés más endurecido que hoy. ¿Por qué? Porque cuando oímos la voz de Dios es para ablandarnos, es para decir, Señor, tienes razón. Estoy equivocado, perdóname, enséñame, corrígeme. Pero cuando oímos la voz de Dios y no hacemos caso, nos va pasando progresivamente. Esto no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. Progresivamente vamos endureciendo y endureciendo y endureciendo el corazón hasta que al final la vida se nos hace imposible. Y yo pregunto, un hombre rico, un hombre que era un rey, un hombre que lo tenía todo en la vida, ¿por qué terminó tan mal y amargado y quitándose la vida? Porque no es lo que uno tiene lo que te va a dar satisfacción y alegría a tu alma, sino es tu comunión con el Señor lo que te va a dar el gozo de la salvación. Porque había un hombre que los perros tenían que lamerle las heridas porque no tenía ni dinero para ir a los médicos. Pero cuando murió fue a la presencia de Dios. Y había un hombre rico que hacía banquetes cada día, que cuando murió no fue a la presencia del Señor, sino a un lugar de tormento eterno. Entonces tú dices, no es lo que tengo, porque Saúl lo tuvo todo. Saúl tuvo el mundo en la mano, ser el rey del pueblo de Dios, ser el rey de Israel, con esclavos, con todo lo que una persona puede desear en esta vida. Y cuando pasas por las carreteras, llegando ya un poquito al norte de Israel, y vas y tienes que hacer un giro en la carretera y ves aquí a mano izquierda la ciudad de Bet-Shean, una ciudad con unas ruinas romanas espectaculares, y dentro de esa ciudad ves allí en el horizonte el monte Gilboa, donde dice la Biblia que murió y cayó Saúl. Te das cuenta que al otro lado del monte Gilboa es todo verde, es un valle precioso, el famoso valle de Josafat o el valle de Meguido, donde se va a llevar a cabo la gran batalla de Armagedón. Pero a este lado del monte Gilboa, donde murió Saúl, no crece ni la hierba. ¿Qué te parece? Porque allí cayeron los valientes de Israel. Y allí murió gente que nunca tenía que haber muerto. Así que en tus decisiones no arrastres a gente que no es culpable de tu mala cabeza. No arrastres
a tus hijos, a tus nietos, a tu marido, a tu esposa, a tu sobrino. No arrastres en tu cabezonería a tu familia, porque eso fue lo que le pasó a este hombre. Murió Jonatán, murió Abinadab, murió Malquesúa, murió la familia, murió todo el mundo, porque él eso es lo que transmitía, muerte. Y el que vive en muerte y desconectado de Dios, eso es lo único que puede transmitir. No puede transmitir vida, no transmite paz uno que no la tiene, no transmite presencia del Señor una persona que no tiene comunión con el Señor. Por eso reflexionemos, hermanos. Este mensaje es para reflexionar y meditar todo en nuestros corazones y decir, ¿contra qué enemigo me estoy enfrentando? Quiero verdaderamente cambiar, quiero verdaderamente ir en serio. Que cada uno de nosotros se mire a sí mismo y que tome sus propias decisiones en esta tarde. Amén, hermanos. Cierre sus ojos, por favor, donde está. Manténgase ahí sentado y hágase esta pregunta sinceramente delante del Señor. ¿Cómo está en el día de hoy mi comunión con Dios? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Y por qué las estás tomando? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Tú o la mano del Señor? Como yo le dije hace poco a una persona, es mejor llorar una semana o 15 días que llorar toda una vida. Es mejor que nuestra carne sufra y no que nuestra alma y nuestro espíritu pierda la comunión y la bendición de Dios. Es mejor que nuestros sentimientos tal vez sean rotos a que nuestra alma se desconecte del Señor. Como dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo. Mejor es entrar con uno al reino de los cielos que con ninguno. Si tu mano te es ocasión de caer, mejor córtatela, porque mejor es entrar con una sola que perder la eternidad por haber conservado tus dos manos. Pídele al Señor que arranque de tu alma y que arranque de tu corazón definitivamente todo aquello que no viene del corazón de nuestro Dios. Que Él guarde tu salida y tu entrada. Voy a pedir a Saray, por favor, si puede pasar para aquí para que nos ayude con el teclado. Llámela. Hermanos queridos, hoy es una noche en la que tenemos que tomar una decisión. Hoy es una oportunidad que Dios nos está dando a todos y a cada uno de nosotros para que no hagamos de nuestra vida lo mismo que le pasó a Saúl, que teniéndolo todo, al final lo terminó perdiendo todo. Teniendo a Dios de su parte, al final el Señor le da la espalda porque no hay manera de que este hombre se quiera arrepentir. Así que no vayas por ese camino, no vayas por ese lugar, porque te vas a equivocar rotundamente y lo vas a lamentar, créeme. Deja que el Señor sea tu pastor y guíe tus pasos.